Hola jóvenes, me da mucho gusto poder saludarlos en esta clase con la cual ya vamos a cerrar el primer bloque. Un primer bloque que se extiende debido a que, si bien son dos temas nada más, ¿no? Los modelos, tipos de capitalismo y los modelos económicos en México, tuvimos que deshacerlo para poder dar de mejor manera este primer bloque, ¿no? Un bloque en el que hemos visto el milagro mexicano, las bases del milagro mexicano. Después veíamos la semana pasada a los sexenios de Luis Echeverría y de López Portillo que cometieron tonterías realmente en el manejo de la economía y que hoy cerramos con el neoliberalismo en México. Neoliberalismo en México que inicia en 1982 y que yo lo dejo en la duda de que no sabemos cuándo va a terminar. Un periodo en el cual tenemos diferentes presidentes que, como puedes ver en la pantalla, hay algunos que tienen como un asterisco. Prácticamente todos, menos Andrés Manuel López Obrador, tienen un asterisco porque son los presidentes tecnócratas. Estos presidentes tienen una característica muy peculiar. Son presidentes que estudiaron en escuelas norteamericanas, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón estudiaron en escuelas norteamericanas. Enrique Peña Nieto, si bien no estudió en el extranjero, sí estudió en una escuela privada que tiene un origen o tiene una base muy de los Estados Unidos y que ellos aprenden esta cuestión del neoliberalismo, de una nueva forma de ver la economía, de una nueva forma de verla, de cómo manejar un gobierno, ¿no? En Estados Unidos, que son muy expertos en manejar la economía de una manera, podríamos decirlo, egoísta, ¿no? Una manera en la cual el gobierno ya no se preocupa por los ciudadanos, sino que se preocupa más por el manejo de los privados, ¿no? De las grandes empresas privadas. Entonces, esta es como que la principal característica que vemos en estos presidentes. Andrés Manuel López Obrador lo sigo manejando dentro del neoliberalismo, en primer lugar porque no ha terminado su periodo presidencial, no podemos decir aún si es un presidente de corte neoliberal o no, a pesar de que él dice y que él odia al neoliberalismo, hay algunas cuestiones que realiza su gobierno que aún son del neoliberalismo. Entonces, por ahí también lo ponemos. Al final de su sexenio, en el 2024-2025, podremos decir si fue o no un presidente del neoliberalismo. Por lo pronto lo seguimos colocando. Entonces, para esta clase vas a hacer un apunte, al igual como lo hemos hecho, pero no vamos a abordar presidente por presidente, sería como muy cansado. Vamos a ver de manera general en qué consiste el neoliberalismo y cuáles son sus afectaciones, cuáles son sus cosas buenas, etcétera. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es la no participación del Estado en la economía. Como lo vimos al inicio del semestre, cuando veíamos los tipos de capitalismo, veíamos un tipo de capitalismo que les decía yo que es el más feroz, el más feo, que es el dejar hacer, el dejar pasar. Aquel capitalismo que lo representábamos con un gobierno que se tapaba los ojos. El neoliberalismo es precisamente eso, es evitar que el Estado, que el gobierno participe en la economía y dejar que la producción privada, dejar que los empresarios, dejar que la gente se haga bolas sin necesidad de intervención del Estado. Ese es el neoliberalismo. O sea, es un conjunto de ideas, de políticas, de políticas económicas capitalistas que consisten en la no participación del Estado en la economía y dejar que los particulares, que los empresarios, que la gente se hagan bolas en cuanto al manejo de la economía. Por eso, insisto, es una cuestión muy feroz, muy agresiva y que viene muy diferente con lo que veníamos viendo en el milagro mexicano. Recuerden que en el milagro mexicano veíamos este tipo de capitalismo proteccionista, un gobierno que cerraba las fronteras, que fomentaba, que otorgaba subsidios a las empresas,
un gobierno que le permitía obtener a los trabajadores créditos para obtener casas, un gobierno que le ofrecía a los trabajadores un servicio de salud, un servicio les decía yo también que había tiendas, por ejemplo, como la del ISSSTE, como la del IMSS, un gobierno que era paternalista, o sea, que cuidaba a la gente, que cuidaba a sus trabajadores, y a partir de la implementación del neoliberalismo, esto se acaba, esto termina totalmente y entramos a una etapa en la que el gobierno no se mete para nada, obviamente en lo que le conviene. ¿Cómo inicia el neoliberalismo en nuestro país? Inicia en el sexenio de Miguel de la Madrid en 1982-1988. Recordando la clase pasada donde veíamos que López Portillo deja al país endeudado, deja al país en bancarrota, que la deuda externa creció 4 veces lo que teníamos, se le apuesta todo el petróleo, no se puede pagar la deuda, etcétera. Y Miguel de la Madrid se ve forzado en pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ya nos había prestado dinero en el sexenio de López Portillo. En ese entonces el fondo nos presta el dinero y dice, va, te lo presto, pues al cabo tienes petróleo y sé que me vas a pagar. Pero pues obviamente López Portillo no puede pagar el préstamo, entramos en bancarrota, en una crisis, Miguel de la Madrid vuelve a pedir y el Fondo Monetario Internacional le dice, va, te voy a prestar dinero, pero con una condición. Además de los intereses que me vas a pagar por el dinero que te voy a prestar, ahora tienes que cambiar tu forma de llevar la economía y tienes que aplicar algunas medidas que son neoliberales para que te permitan pagarme la deuda. Dice el gobierno, bueno, pues entonces vamos a tener que implementar algunas medidas. Vamos a ver en qué consisten estas. Lo primero, se firma y por consecuencia entramos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, lo que se conoce como el GATT. El haber entrado a este acuerdo general, ¿qué implica? Implica que por primera vez se tuvieron que abrir las fronteras a todos los países y de esta manera no cobrar aranceles en los productos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del milagro mexicano que les decía yo, el gobierno cierra las fronteras para que los productos extranjeros no entren al país? Pues con esta entrada al GATT se rompe eso y ahora se abren las fronteras con la finalidad de que todos los productos de todos los países puedan entrar a México. Esto obviamente le beneficia mucho a las empresas extranjeras, sobre todo a las empresas estadounidenses, porque por primera vez pueden entrar sus productos a nuestro país libremente. Anteriormente existía algo que se conocía como la fayuca. Pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos qué era la fayuca. La fayuca era que en algunos tianguis, en algunas tiendas, vendieran productos que estaban prohibidos, ¿no? Que iba desde alimentos hasta, no sé, radios, televisiones, ropa, etcétera, que venía de Estados Unidos, por ejemplo. Se metían de manera ilegal al país y los falluqueros se dedicaban a vender estos productos de manera ilegal. Fue un gran negocio. Hubo muchas familias que solventaron su economía familiar con este tipo de prácticas de la fayuca. Cuando entra el GATT, la fayuca se termina, porque ahora ya era legal el que entraran los productos de otros países. Por eso es que ahora tenemos tanto producto de diferentes países. O sea, ustedes pueden ir a una tienda y encuentran productos chinos, coreanos, hechos en Malasia, en la India, en Pakistán, en Europa, en Estados Unidos. Es precisamente por este acuerdo que permite que entren los productos a la frontera libremente. Otra medida es que de las 1.115 empresas estatales que pertenecían al gobierno, se privatizaron más de 900 empresas, quedándonos solamente con 203. Esto se hace, en el papel aparece como algo bueno, porque lo que permite es vender las empresas
y de esta forma ya el gobierno no se encarga de los sueldos de los empleados, ya no se encarga del mantenimiento de la empresa ni nada. O sea, el gobierno decide vender todas estas empresas. Recordar que, por ejemplo, en los sexenios anteriores, en el video anterior, cuando hablábamos de los sexenios, pues el gobierno empezó a comprar empresas a lo tonto. O sea, compraron empresas que estaban a punto de la quiebra, había cabarets, había empresas que se dedicaban a la venta de jugos, de alimentos, de bicicletas, como fueran los triciclos Apache, de camiones, como era la empresa Dina, o por ejemplo las empresas más famosas como Telmex, era una empresa mexicana que se privatizó. Eh, También se privatizaron los aeropuertos, los bancos y algunos lugares como la Plaza de Toros, como los estadios, también se privatizaron. Por ponerte un ejemplo de la Plaza de Toros. Dentro del papel, insisto, es algo bueno porque el gobierno se deshace del mantenimiento de esos lugares. El problema es que todo se privatizó a ciertas familias, a ciertos amigos de los gobiernos que estaban en turno. Por ejemplo, quien compró la Plaza de Toros de aquí de Aguascalientes, la Plaza de Toros Monumental y la Plaza de Toros San Marcos, es el empresario Alberto Balleres. Alberto Balleres ya es un señor como de 90 años. Pero él también es dueño de las plazas de Guadalajara, de las plazas de Monterrey, de León, de Ciudad Juárez. También administra la Plaza de Toros México. Él tiene una empresa que se llama Espectáculos Taurinos de México, algo así se llama. Entonces imagínate, compró todas esas plazas y él maneja todas esas plazas. Pero además de comprar las plazas de toros, también compró minas, porque también se privatizaron minas. Y él forma un grupo que se llama el Grupo Val y es dueño de muchas minas de carbón y de muchas minas de plata y de oro. También es dueño del Palacio de Hierro, que es una tienda como tipo Liverpool, pero con capital mexicano. También es dueño de GNP Seguros y es dueño de una escuela que se llama el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, del cual curiosamente todos sus egresados de economía o de ciencias políticas trabajaron en gobiernos neoliberales, en gobiernos de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Todos los funcionarios de alto nivel son egresados del ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entonces esto es algo como que para análisis, ¿no? Porque, insisto, se privatizaron estas empresas, estos servicios, estos lugares como las plazas de toros, como los estadios, pero fueron a familias o a personas que alcanzaron a comprar diferentes cosas, ¿no? ¿Qué también fue lo que cambió? Cambiaron algunos artículos de la Constitución. Recordar cuando veíamos la Constitución mexicana, tanto el semestre pasado como al inicio de este semestre, la Constitución plasmaba algunos ideales de la Revolución Mexicana, algunos ideales sociales que garantizaban, por ejemplo, el artículo 27 garantizaba que la tierra era de quien lo trabajaba. O sea, la tierra era exclusivamente de los campesinos y los campesinos no podían vender esa tierra. No le podían vender esa tierra a capitales extranjeros o a particulares. Era del campesino y de su familia. Punto. Bueno, se modifica, por ejemplo, el artículo 27 que garantizaba que la tierra era del campesino y se modifica de tal forma que se permite que la tierra sea vendida a particulares. Y también se modifica para que los extranjeros pudieran comprar terrenos en nuestro país. Hasta 1992 ningún extranjero podía ser dueño de algún pedacito de tierra en nuestro país. Todo era de los mexicanos. Se modifica la constitución. Alguien podría decir, pues qué bueno que ahora los campesinos podían vender su tierra. El problema viene que, por ejemplo, nuestro país sufre muchas crisis económicas y el campesino pues ahora sí podía vender su tierra. En algún momento de crisis el campesino vendía su tierra a un particular, a un extranjero, y pues el campesino ya se quedaba prácticamente sin nada y eso es algo negativo. Ahora también con esta reforma que se hizo al artículo 27, pues permite que empresas extranjeras lleguen a nuestro país y se establezcan como dueños de los terrenos que hay.
libres por todo el país. También se modifica el artículo 123. El 123 nos habla de los derechos laborales. El 123, antes de que se modificara, hablaba de que el trabajador tenía derecho a una jubilación, a diversas prestaciones como el servicio, el seguro social, salarios mínimos, jornadas laborales, etcétera. Pues se modifica con la finalidad de bajar esos beneficios que tenían los trabajadores y tener empleos mal pagados. Por ejemplo, nosotros, tanto su generación como la mía, ya no tenemos derecho a una jubilación como por ejemplo nuestros papás o nuestros abuelos sí la alcanzaron. Ya no tenemos derechos, algunos derechos laborales como lo tuvieron nuestros padres, ¿no? Entonces, esto, pues sí, en parte beneficia a las empresas, pero a los trabajadores no nos beneficia en nada. Y esto nos lleva a la parte negativa. La parte negativa no me voy a detener mucho en esto porque es prácticamente el último parcial que vamos a tener en el semestre. El último bloque habla de los bajos salarios, de la mano de obra barata, habla de las desigualdades, de la pobreza. ¿Qué nos trae de parte negativa el neoliberalismo? Los bajos salarios y la mano de obra barata, precios altos en servicios básicos, porque imagínate, cuando privatizan Telmex, Telmex pues, se convierte en la única empresa privada de teléfonos por muchos años y los precios no eran como lo que ahora conocemos. Ahora, por ejemplo, cuando vas a recargar tu celular, pues ya hay muchas promociones, ¿no? Por ejemplo, con 50 pesos de recarga, no sé, tienes una semana o 2 semanas de llamadas gratis, de mensajes gratis, redes sociales ilimitadas, etcétera. Anteriormente no era así. Anteriormente yo recuerdo cuando empecé a usar celular, cuando estaba más o menos de su edad en la prepa, recargabas 100 pesos y esos 100 pesos te podían durar hasta menos de un día. Ya fuera si porque le llamabas a la novia, el minuto te costaba 2 3 pesos. Y si te entretenías 20 minutos, pues ya gastabas 60 pesos en una llamada. O si te mensajeabas mucho, por ejemplo, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, pues cada mensaje te costaba 1 peso. Entonces, incluso tenías tú que medir o calcularle el número de letras a usar, porque si usabas más de 120 letras al escribir tu mensaje, no sé, escribías 121 letras, ya te cobraban lo de 2 mensajes, entonces ya eran 4 pesos lo que te costaba realmente mandarle ese recado a tus amigos. Entonces, era muy caro el servicio. Incluso pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, si tú llamabas a determinada hora del día desde el teléfono de tu casa, las llamadas eran más caras o más baratas dependiendo la hora del día. El servicio de internet obviamente era pésimo. No, y era un precio muy alto el que se pagaba realmente por estos servicios. Hay falta de respeto a los derechos laborales, hay desempleo, obviamente hubo un desmantelamiento de todas las empresas productivas del Estado, la falta de empleo, la falta de derechos laborales fomentaron el empleo informal. El empleo informal es todo lo que vemos en las calles, los tianguis, la señora que vende dulces en la puerta de su casa, el señor que vende frutas ahí en la Plaza Patria, todo este es empleo formal y esto es bueno para las familias porque subsisten las familias de eso. Es malo para el gobierno porque el empleo formal no paga impuestos, pero también es un empleo informal que al no pagar impuestos también le afecta al empleo que sí está formalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en un tianguis tienes una persona que vende zapatos. Esa persona que vende zapatos en el tianguis no paga impuestos. Pero, por ejemplo, si vas al centro a una zapatería que está en un local, ellos sí tienen que pagar luz, ellos sí tienen que pagar impuestos por estar en ese local. Entonces, eso genera como que desigualdad en la gente. Y otra cosa, se esperaba que la economía creciera, lo cual no sucedió. Tenemos más de 20 años
con este modelo neoliberal, los mismos en los cuales la economía no ha crecido. Seguimos prácticamente igual, seguimos estancados. Otra de las cosas negativas, que era lo que yo les comentaba hace rato, amigos y familiares se beneficiaron de las empresas privatizadas. Más o menos son 20 familias las que después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari llegaron a la lista de los más ricos del mundo. Familias que compraron prácticamente regaladas las empresas. Por ponerte un ejemplo otra vez, Telmex. Telmex, para cuando se privatizó, ya estaba construida toda la red de telefonía en todo el país. O sea, todos los postes de madera que vemos en las calles son de Telmex. Todos esos postes ya estaban en todo el país. O sea, ya había un servicio funcional para que tú desde Aguascalientes te comunicaras a Tijuana o te comunicaras a Yucatán o que del de Yucatán se comunicara a Tamaulipas. O sea, ya había una red bien consolidada de teléfonos de México. El problema es que cuando se privatiza, se malbarata, se vende de una forma muy barata y realmente pues no se recupera la inversión que hizo el gobierno al construir toda esa red telefónica. Espero y me dé a entender, o sea, la forma en la que se vendió Telmex no fue el valor real de la empresa, se malbarató, se le vendió por ejemplo a Carlos Slim y Carlos Slim compra Telmex y es hoy por hoy uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, llegó a estar en el lugar número uno a nivel mundial de los hombres más ricos del mundo. Y así fueron muchísimas empresas que se malbarataron. Por ejemplo, Televisión del Centro, me parece que se llamaba esa empresa, se malbarata y ahora es lo que conocemos como TV Azteca. Y también Ricardo Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, se malbarataron, se benefició realmente amigos y familiares. Y por consecuencia, pues no ha disminuido la desigualdad. Hay una distribución de la riqueza muy mala, la pobreza aumentó y la distancia de alcanzar una estabilidad económica en las clases medias bajas, pues es sumamente lejana. Podremos abordar de esto en las siguientes clases más profundamente. Con esto terminamos este primer bloque de temas. Ya terminamos el primer bloque, pasaremos al siguiente que ya veremos lo que viene siendo la parte buena del neoliberalismo, que son los mecanismos de participación ciudadana, las políticas públicas. Es el segundo bloque y el tercer bloque es ya la parte negativa, ¿no? La cuestión de la migración, la pobreza, etcétera. Eso ya lo veremos en las siguientes 5 clases que nos quedan, 5 o 6 clases que nos quedan del semestre. No me queda más que agradecerte si terminaste de ver el video completo. Te mando un fuerte abrazo. No